tenemos previsto el desarrollo de las unidades de las unidades 2 y 3. Entonces, vamos de avanzando ya. Bueno, en la unidad 2 nos vamos a interiorizar de lo que llamamos en derecho tributario relación jurídica tributaria. Pero primero me gustaría volver a recordar, ¿verdad?, lo que ya dimos en otras materias como derecho civil, obligaciones, ¿verdad? Al hablar, incluso introducción a las ciencias jurídicas, cuando hablamos de la relación jurídica. Recuerden que la relación jurídica es un vínculo que une a dos partes, ¿verdad? Partes entendidas que pueden ser dos personas o más personas, pero básicamente lo que se refiere son a los intereses que tienen estas partes, ¿verdad? Y cada uno con el fin de obtener algún interés, entonces consiente la realización de un acto jurídico que implica un vínculo jurídico que es la relación jurídica. En el ámbito tributario, ¿verdad? Tenemos entonces de que también es posible que se genere este vínculo jurídico que lo que hace es generar derechos y obligaciones para las partes, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre también en el derecho con algunas diferencias, evidentemente, porque sabemos que la relación jurídica tipo se da entre sujetos en marco de un contrato, por ejemplo, en donde la regla es la igualdad de las partes. Sin embargo, en la relación jurídica tributaria, esta regla de igualdad no es algo que se cumpla, porque sabemos de que el Estado, como el derecho tributario, la relación tributaria se va dentro del ámbito del derecho público, no del derecho privado, del derecho público, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el Estado, ¿cómo actúa en el derecho público? Actúa como soberano, ¿verdad? Entonces, tenemos que la relación jurídica tributaria sigue siendo entonces ese relacionamiento, ese vínculo, esa interacción, ¿verdad? Que genera como resultado la aplicación de la ley tributaria, ¿verdad? Entonces, evidentemente, con el establecimiento de la relación jurídica por la ley, evidentemente, ¿verdad? Se generan derechos y obligaciones porque el contribuyente, ¿verdad? Evidentemente, así como tiene la obligación de dar o de prestar, de dar dinero por el importe de su impuesto o de, porque también puede ser de hacer, ejemplo, la presentación de tu declaración jurada antes del término de vencimiento, ¿verdad? Por ejemplo, o va a vencer tu timbrado de tu factura, pues tenés que vos preguntarlo antes de que fenezca tu plazo máximo. O sea, hay una cantidad de obligaciones también que se generan, pero también vos tenés ciertos derechos, ¿verdad? Viene a la cabeza uno bien rapidito, ¿verdad? Que es lo último que salió con el tema de la pandemia, que es los plazos, ¿verdad? Para la presentación de la declaración jurada, también del pago de los impuestos. Entonces, los contribuyentes usábamos de ese plazo hasta mayo, ¿verdad? Para poder presentar incluso movimientos que teníamos que haber presentado en marzo. Eh, no, en abril, perdón. Entonces, eh, de esa forma, con ciertas facilidades también nacen derechos, ¿verdad? Y un ejemplo es el que les di, ¿verdad? Entonces, em, ¿quiénes se vinculan a través de esta relación jurídica? Bueno, tenemos el poder tributario, ¿verdad? O sea, el Estado, representado evidentemente por la administración tributaria, el órgano recaudador, por un lado, y por el otro lado, contraponiéndose a esa posición,
se encuentran los sujetos obligados e incluso las terceras personas, ¿verdad? Que pueden estar vinculadas. Ejemplo, y me van a preguntar, ¿quiénes son las terceras personas? Ejemplo, las terceras personas sería el contador que me lleva la contabilidad. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en alguna de las lecciones, creo que más bien en Derecho Tributario 2, en donde estudiamos las responsabilidades que puede llegar a tocar a terceros, ¿verdad? Justamente, por ejemplo, si yo llego a tener algún problema con las cuestiones técnicas de mi presentación, o lo que sea, ¿verdad? Y se llega a descubrir de que hay algo que está mal, ¿verdad? Además de ser auditada y también sometida a un procedimiento, mi contador también podría ser puesto en evidencia y también podría hacer una auditoría de un proceso incluso penal. Los delitos de fraude al fisco, la responsabilidad profesional del contador también está en juego en esos supuestos, ¿verdad? Entonces, con respecto a la naturaleza jurídica, hablamos que este vínculo, que nace como producto de la relación jurídica, nace de una causa muy, se dice, muy claro, que es la imposición exclusiva de la ley. O sea que acá no hablamos de que el consentimiento en algún momento, como sería una relación basada en consentimiento, sería un contrato de compra-venta. Me encanta este teléfono, me gusta el precio y te genero, entonces hacemos un negocio. Entonces, ahí, el contrato de compra-venta, lo que da nacimiento jurídica sería consentimiento. En el caso de lo que sería la tributaria, que da nacimiento es la ley, ¿verdad? Profe, El vínculo que se genera es personal y ocasional. sale muy entrecortado, profe. Espérenme. Ahora me escuchan mejor, chicos. Ahí te copié bien, profe. Y bueno, vamos a tener las partes que ustedes van, que por ejemplo corta, van a tener que volver otra vez a escuchar en la grabación en todo caso, ¿verdad? A modo de ir pasando otra vez. Porque entiendo de que hay lapsos, momentos que se corta, lapsos que vuelven, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a seguir, ustedes ponen en el chat, se corta, voy a parar un poquitito para ver si entonces, no sé, retoma nuevamente la señal, ¿verdad? Y, y entonces volvemos otra vez a rebobinar. Yo lo que voy a verles otra vez es de lo de la naturaleza jurídica, porque entiendo que más o menos en esa parte se cortó o no se entendió nada. La parte final, nada más, profe, se La estaba parte entendiendo súper bien. bueno, voy a volver entonces a tratar de resumirles la parte de la naturaleza jurídica, ¿verdad? Cuando hablamos de la relación jurídica tributaria, ¿verdad? Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, haciendo un paralelismo entre la relación jurídica civil versus la relación jurídica tributaria, vemos que la relación jurídica civil lo que le hace nacer es el consentimiento del acuerdo de las partes, ¿sí? Sin embargo, en contraposición a esto es la relación tributaria nace exclusivamente en virtud a un mandato legal, ¿sí?
las leyes deben ser impuestas por la ley. Y ya lo establece la Constitución Nacional, ¿verdad? Esa pasada ya lo estuvimos viendo también. El vínculo que se genera en la relación jurídica tributaria es personal y obligacional. Es decir, si yo soy Karen Benítez con RUC tanto, tiene que pagar IVA, yo no puedo, o sea, yo soy la que tengo que responder con eso. Claro que tal vez yo le traslado el costo, o sea, por ejemplo, yo ya paso con IVA incluido, ya calculando lo que debería pagar al fisco, ¿verdad? Pero finalmente soy yo la que doy la cara y si incumplo, yo tengo que ser la que tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, si demora o falto a mi deber de presentar en tiempo, en forma, es a mí donde me van a dar una contravención, etcétera. Entonces vemos que ahí la relación es personal, porque frente al acreedor, que es el fisco, aparece una persona como sujeto obligado, compelido por la ley a satisfacer una prestación, sea del contribuyente o el responsable. Responsable es, por ejemplo, mi contador, porque yo contrato un contador para llevar, por ejemplo, mi contabilidad, entonces el responsable sería el contador. Ha pasado veces, por ejemplo, que yo entregué mis facturas en tiempo, en forma, pero por una circunstancia que te puede pasar, ¿verdad? Perfectamente de que por A o B motivo tuvo un problema, un imprevisto personal, el contador no cumplió, por ejemplo, presentó al día siguiente mi fecha, pues él se hace cargo si es que él incumple esa obligación, si yo ya le di todo para cumplir en su momento, porque es su obligación presentarlo en fecha, porque finalmente si es que yo voy a tener que estar haciendo otra vez eso, pues entonces él se hace cargo de esa obligación, pero si él no se hace cargo, soy yo la que tiene que pagar. ¿Se entiende? Entonces esa es la forma en que se trabaja con el sistema de responsabilidades. ¿Y qué es lo que nace con la relación jurídica tributaria? La obligación de ingresar o pagar un tributo que le denominamos o le vamos a denominar crédito fiscal, ¿verdad? Entonces, la obligación de pagar tributo, que también si es que, por ejemplo, nosotros pagamos de más, tenemos lo que se llama un crédito a nuestro favor, ¿verdad? Y ese es el crédito fiscal. Entonces, por un lado tenemos un derecho y obligación también, porque si es que vos tenés que pagar, tenés una deuda tributaria, pero si vos pagaste de más, tenías que haber pagado 100, pero pagaste 200, entonces no es que el fisco, bueno, puede decir, ah, no, mira, vos no te diste cuenta, pagaste de más, por lo tanto, esos 200, ese 100.000 de más, hule, no. Ese 100.000 queda a tu favor y ahí es donde el fisco tiene la obligación de reconocerte ese dinero y evidentemente en virtud a esta relación jurídica, ¿verdad? Entonces ahí vemos que nacen también ciertas obligaciones según sean las circunstancias, tanto también ¿cómo se dice? Para el sujeto activo, que es el Estado, como para el sujeto pasivo, que en este caso es el contribuyente. Con respecto al contenido de la relación jurídica tributaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en una relación jurídica tributaria? Bueno, te pueden pedir que des dinero, por ejemplo, el pagar, bueno, facturaste 5 millones y tenés que pagar un IVA de 454.000, bla, bla, bla. Ejemplo, ¿verdad? Les pongo un número X, ¿verdad? Entonces ahí tenemos es la obligación de dar dinero. Entonces tenés que imprimir tu boleta de pago, ir a un lugar de la SED, donde tienen las ventanillas, estos de aquí pago, acá no sé, en el stock, tenés
llevar los datos para que la cajera te cobre, ¿verdad? Y entonces vos puedas generar tu certificado de conocimiento tributario, ejemplo. Entonces ahí tenemos la obligación de dar dinero. Después tenemos otro ejemplo de obligación que es la obligación de hacer, ejemplo, el de presentar declaraciones juradas en tiempo conforme al calendario perpetuo de SET. Ese es un tipo de obligación también que si vos no presentás, vas a cometer lo que es una infracción a la ley tributaria que se llama contravención, que tiene diferente la gravedad, que te olvides de presentar o no lo fecha tu declaración, te cuesta 50.000 aníes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa es una contravención por no haber cumplido con las reglas establecidas. También otra obligación de hacer sería la de llevar los libros diarios, inventario, también los registros que sean necesarios, que pidan de acuerdo al tipo de actividad económica que vos realices, ¿verdad? También, por ejemplo, puede ser el despedir y conservar los comprobantes, las facturas legales, ¿verdad? O sea, si viene un cliente, por eso que hay muchas intervenciones, por ejemplo, de comercio, en donde personas, agentes de la Secretaría de Tributación se visten como compradores, se hacen pasar por compradores y ahí si es que no le dan factura, y evidentemente esa obligación de hacer, de dar comprobantes es también motivo para darle algún tipo de multa, ¿verdad? También se tiene que confeccionar notas de venta y otros documentos que exijan, ¿verdad? Que exija, y el informar a la administración tributaria, por ejemplo, de tus facturas anuladas dentro de cierto lapso y de cierta forma también, porque, bueno, vos anulaste tu factura porque escribiste mal, porque el monto estaba bien, porque por A o B motivo el cliente se retractó, no quiso comprar, bla, bla, bla. Entonces vos tenés que anular tu factura y eso tiene su forma otra vez. Entonces ahí vemos otra vez otro tipo de obligación de hacer que nace con la obligación tributaria. Hasta acá estamos bien, chicos. ¿Cómo me escuchan? Eh, ¿Me están entendiendo? Súper bien, profe, ahora no se corta más. Ah, genial. Vamos a hablar de los otros tipos de obligaciones también que nacen. Siempre dentro del contenido, ¿sí? Están las obligaciones procesales. ¿Qué es lo que quiere decir? Se refieren en la relación fisco-sujetos obligados, las actuaciones de que uno u otro debe ceñirse en un régimen procedimental, de modo que la relación jurídica tributaria se gobierne a conformidad con conjuntos de normas y principios que constituyen el derecho tributario. Esto en cristiano lo que quiere decir, ponte que hay alguna inconsistencia en la documentación que vos presentaste y la, o justo te cayeron, tuviste tanta mala pata que diste solo con la auditoría de las para poder ver si estás en forma y en tiempo, ¿verdad? Estás de forma aleatoria o en un control aleatorio. Por eso que vos podés observar tus comprobantes durante 5 años, pero vos tenés posibilidad de quedar sorteada para el control de auditoría durante 5 años y vos tenés que tener todos tus documentos, ¿verdad? Supone que tenés que someterte a ese procedimiento administrativo, entonces en ese procedimiento administrativo se hace de cualquier forma. Ese procedimiento a ser seguido está establecido en ley. Entonces, eso es muy importante
que se tenga en cuenta. Me dicen de que se escucha cortado nuevamente. ¿Me están escuchando ahora? De repente, profe, muy entrecortado otra. ¿Y ahora cómo me escuchan? En la parte de contenido, al hablar de obligaciones de ¿escucharon bien? Sí, profe. De dar, de hacer y obligación procesal. ¿Y obligación procesal entendieron o esa parte es lo que Ah, se cortó? ahí nos cortamos, ahí nos cortamos. Ok, bueno, esa parte voy a volver otra vez a aclarar qué es lo que quiere decir, pero el material habla, o sea, es muy técnica esa parte. Entonces, eso es lo que quiero que anoten, es que me están escuchando bien. Si me dan una pista para saber si me están escuchando bien, entonces comienzo a hacerles un resumen de esa parte. ¿Me escuchan, chicos? Ok. Con Sí, profe. respecto, ok, perfecto. Entonces voy a hablarles sobre las obligaciones procesales. Entonces les hago ahí un resumencito porque es muy técnico lo que está en el material. Cuando se habla de las obligaciones procesales, básicamente se refiere a esas reglas que se tienen que ceñir cuando, por ejemplo, te someten a un sumario administrativo por la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si es que la subsecretaría quiere venir a intervenir o a verificar que tus documentos están bien, efectivamente corresponden todas tus facturas, tus comprobantes que vos tenés, que vos emitís factura, que todo está, ¿cómo se dice? Que todo está en regla, ¿verdad? Entonces, em, no es, este proceso no es que se va a hacer de cualquier forma nomás. Este procedimiento de cómo se va a hacer, cuánto tiempo, de qué forma ellos te tienen que notificar, cuánto tiempo vos tenés para contestar cualquier requerimiento, de qué forma se tiene que hacer, por ejemplo, la entrega de los documentos o la exhibición de estos documentos, cuánto tiempo tiene el auditor emitir su dictamen y posteriormente esto, que la ley administrativa refiere, hay algún tipo de violación de la ley tributaria o no. Eso tiene su tiempo, su forma y está establecido en la ley. Entonces, eso que es muy importante que ustedes tengan que hay con nuestra relación tributaria, hay tres tipos, grandes tipologías, puedo decir, de obligaciones que pueden surgir. La obligación de dar dinero, que es el pagar tu IVA, el pagar tu impuesto. La obligación de hacer, que es presentar tu declaración jurada, emitir facturas, etcétera. Y la obligación procesal, que es de cumplir esas normas de proceso para contestación de los escritos de requerimiento de documentos, de tus documentos contables, explicaciones sobre algún tipo de inconsistencias en tus libros de compras, de ventas, en tus libros diarios, mayor, etcétera, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, ¿sí? Acá, ¿cómo estamos, chicos? ¿Me están escuchando? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Ok, perfecto, chicos. Vamos entonces a pasar en el próximo punto
que habla sobre conceptualizar la obligación tributaria y los elementos que la conforman. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la obligación tributaria es un vínculo jurídico en el cual unas personas tienen el carácter de sujetos obligados, ¿verdad? Que son compelidas, con página quiere decir obligadas, porque no lo hacen así, tipo, nadie paga el impuesto porque le gusta. O sea, I love pagar impuestos no existe en esto, ¿verdad? Las personas son contribuyentes. Puede ser que hasta estén de acuerdo para decir, ah, bueno, yo vivo en el Paraguay y hay ciertos gastos, necesidades del Estado que tienen que cubrirse, entonces yo contribuyo con mi patria. Pero si tuviese la posibilidad de escapar, pues me escaparía, ¿verdad? Pero no se puede, entonces no se puede. Entonces, por eso que se dice, somos compelidos a entregar al Estado una prestación pecuniaria, eso quiere decir plata, básicamente, o de otra en especie, que es, por ejemplo, presentar tu declaración jurada, imprimir tus talonarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? En concepto, ¿verdad? O sea, hay diferentes obligaciones, como ya vimos anteriormente. Esta prestación en concepto de tributo, ¿verdad? Por la realización de un hecho imponible. ¿Por qué lo que te ponen, o sea, por qué lo que vos tenés que pagar impuestos? Vos tenés que pagar impuestos porque vos haces una actividad económica que el Estado dice, las personas que realizan esa actividad económica son los que tienen que pagar impuestos. Ejemplo, yo pago IVA o soy contribuyente del IVA no porque yo soy Karen Benítez, sino porque yo realizo como actividad económica actividades que el Estado dice, a estas actividades económicas yo le impongo un 10% de todo lo que factura es mío, ¿verdad? Entonces, eh, entonces ahí vemos que la relación jurídica, la cual yo me encuentro sometida, básicamente, ¿verdad? Se basa en el hecho de que como yo realizo esa actividad, entonces yo tengo que pagar ese impuesto. El día que yo ya, ejemplo, el día que yo no ejerza como abogada y me dedico a una actividad que esté exento de cualquier tipo de realización o de, ¿cómo se dice? Exento de pagar impuestos, pues yo puedo darme de baja de contribuyente y ya no ser contribuyente. Ejemplo, el día que me jubile. Entonces, si yo me jubilo, no tengo ninguna otra actividad económica y vivo de la renta de mi jubilación, entonces no tengo por qué, ¿verdad?, seguir siendo contribuyente, por ejemplo. Entonces, el Estado no me va a poder cobrar, eh, ya como yo no hago ningún hecho imponible, entonces ya no me puede cobrar ese impuesto en base a un hecho imponible que yo ya no realizo. Hasta acá estamos bien. Sí, profe, yo te escucho bien. Ok, bueno, sigo. Súper bien, profe. La relación jurídica contenido, ¿verdad? Asume un complejo de situaciones y actuaciones que surgen como consecuencia de la aplicación de la ley tributaria. Entonces, esto es tema de examen, gente. Si yo les pregunto, la obligación tributaria nace por acuerdo de voluntad, imposición de la ley, que Dios me manda, que Dios me manda, ¿sí? O porque Dios dijo, no sé, que tenemos que dar a César lo que es del César o algo parecido, no me salgan que eso, gente. Siempre se aplica porque es por una ley vigente el tema de la obligatoriedad del pago de impuestos, tasas o contribuciones. Ya lo vimos en la Constitución Nacional. Entonces, en virtud de la aplicación de una ley tributaria. Así que esto márquenlo y que no se equivoquen y no pierdan su puntaje con esto. ¿Sí?
Entonces, hasta acá estamos bien. ¿Me escuchan? Les voy a estar preguntando siempre, gente, porque yo no sé si me escuchan o no. Súper bien, profe, hasta ahora. Genial. Elementos de esta relación jurídica tributaria que aparentemente ya estamos bien, estamos comprendiendo. Bueno, tenemos un sujeto activo que evidentemente es nuestro Estado que ejerce la potestad tributaria. Véanle a él como un gigante soberano que evidentemente nos impone la voluntad de cobrarnos los impuestos, ¿verdad? Un sujeto pasivo, que seríamos nosotros los contribuyentes o responsables, ¿verdad? Tenemos el objeto, que es una prestación pecuniaria, ¿verdad? Que sería justamente el pago de los impuestos, ¿verdad? El hecho imponible en este caso sería el presupuesto señalado por ley cuya realización genera la obligación tributaria. Ejemplo, el ejercicio de la profesión de abogada, ¿verdad? La causa, el motivo por el cual se impone, ¿verdad? Esa obligación a la carga de las personas, la obligación de dar o entregar la prestación. Y sería la ley, ¿verdad? Evidentemente no hay tributo sin ley y es nulo un tributo sin ley. Es la regla que rige lo que sería el derecho tributario en general, que es necesario que todo tributo, tasa, todo tributo, ¿verdad? Ya sea impuesto, tasa y contribuciones, figure en una ley vigente para poder ser requerido. Hasta acá estamos bien. Sí, profe, sí. Sigo. El hecho imponible como contenido de la obligación tributaria, ¿verdad? El hecho imponible podríamos hablar de que es toda manifestación de riqueza, ya sea porque tenés una empresa o realizas una actividad o tenés ciertas operaciones o actuaciones de contenido económico que el legislador, que es finalmente el que hizo la ley tributaria, ¿verdad? Toma como reveladores de capacidad contributiva de una persona para imponer sobre ellos el sistema tributario. Y esto que le estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque el que vos realices una actividad económica supone, ¿verdad?, de que vos tenés cierta capacidad contributiva como para repartir tu torta, ¿sí? Claro que si nos ponemos, por ejemplo, las personas que tenemos un estatus de clase media, como la mayoría de los que participamos de esta videoconferencia, ¿verdad? Decimos que apenas luego nos alcanza, ¿verdad? Pero nosotros podemos, ¿verdad? Tenemos cierto estatus de vida que nos permiten destinar cierta parte de nuestros ingresos al pago de tributos. Sin embargo, esas personas que diariamente viven con 5.000 a 6.000 o 10.000 guaraníes diarios y de eso depende para comer, o sus hijos luego se van al programa Abrazo para poder comer, pero evidentemente el Estado les exime a ellos de la obligación de cumplir con algún tipo de carga tributaria, porque si ni siquiera pueden prestarse a sí mismos ningún tipo de seguridad, siquiera alimentaria, mal podríamos pedir que contribuyan para sufragar las actividades o las necesidades del Estado. Entonces, hay un margen de personas que están exentas de contribuir con el Estado en vista a que se encuentran debajo de un nivel que podríamos considerar como de capacidad contributiva efectiva. ¿Se entiende? Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta que el hecho imponible justamente eh, engloba en sí la actividad de contenido económico que revela la capacidad contributiva que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Hasta acá estamos bien.
Bueno, siguiendo un poco entonces el contenido de la lección, vamos a leer a continuación, ¿verdad? De que varios doctrinarios tributaristas denominan al hecho generador de diversos modos, ¿verdad? Pero básicamente de que le pongan un nombre y un apodo distinto no significa que cambie la esencia. Siempre cuando hablan de hecho generador o hecho imponible, se refieren a esta manifestación de riqueza o que se hace evidente o palpable en vista a que nosotros generamos o realizamos alguna actividad económica que nos permite lucrar, ¿verdad? Y que es el reflejo de nuestra capacidad contributiva. Entonces, por eso es que me parece mucho más importante hablar ya de las manifestaciones, ¿verdad? Que puede tener este hecho imponible, ¿verdad? Cuando hablamos de estático u objetivo, de la manifestación estático u objetivo, ¿verdad? Lo que se habla es de la forma que se describe en la norma de forma abstracta, ¿verdad? Hay veces de que dice, por ejemplo, el hecho generador son todas las actividades comerciales realizadas en la República del Paraguay que no superen el rango de tantos millones, ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí nos dice fulana de tal que se dedica a tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, se dice actividades comerciales, dice, ¿verdad? Entonces, las actividades comerciales pueden ser muchísimas formas de actividades comerciales. Entonces, la ley tributaria lo que pone es un marco general abstracto y luego se va aplicando a cada caso según ciertas características. Ejemplo, el IVA se refiere a actividades económicas realizadas dentro del país con fuente nacional que tengan por objeto ya sea en la comercialización, ¿verdad? Pero no a como un contribuyente solamente, sino también por una prestación de servicio como serían los profesionales independientes. Entonces, pero se hace en abstracto. Luego se tiene en cuenta, ¿verdad? Esa norma así en abstracta para luego hacer la identificación, aplicar al caso en concreto. Ejemplo, yo quiero saber si yo soy contribuyente o no de algún tipo de tributo. Entonces, lo que se hace es buscar la norma y verificar si yo realizo la actividad económica relevante establecida en la ley, yo genero o estoy fuera de ese rango. Ejemplo, supónganse que dice la ley, ¿verdad? Realizar prestación de servicios personales que no superen el valor de 10 millones anuales. Les pongo así un ejemplo como para que sea más fácil de comprender. Y que yo, por ejemplo, si realizo, o sea, yo quiero saber si yo puedo ser contribuyente. Entonces, yo realizo esa actividad, pero no alcanzo los 10 millones mensuales, entonces yo estoy exenta a pagar ese impuesto. Pero si al ser el conteo yo supero los 10 millones porque alcancé los 15, entonces sí estoy incluida y por lo tanto sí tengo que pagar el impuesto. Entonces ahí vemos que tenemos una manifestación del hecho imponible, ¿verdad? Que es abstracta, que es la que se describe en la norma tributaria, que es dinámico cuando es aplicada esa ley a un caso concreto que permite determinar quién es la persona considerada como sujeto pasivo de la relación jurídica, ¿verdad? También podríamos hablar de que existe una manifestación espacial porque también, como dice, de rentas provenientes de la República del Paraguay, vamos a leer ahora en específico en otras lecciones, ¿verdad? Justamente de que siempre hace referencia a rentas producidas en el territorio nacional, porque recuerden que nosotros aplicamos el sistema territorial, o sea, nuestra ley rige para Paraguay y si se produce acá, acá se tiene que pagar. Entonces, por eso es que hablamos de una soberanía fiscal de un Estado país en su territorio.
Entonces, no puede venir a Estados Unidos a tratar de quitarme a mí una renta que yo produzco acá, haciendo una actividad económica aquí. Y encima soy paraguaya, o sea, ni siquiera, o sea, ¿por qué me va a querer cobrar algo, por ejemplo, que no corresponde, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una manifestación espacial y evidentemente Paraguay tampoco podría ir en persecución, ¿verdad? De un hecho imponible, o sea, o pretender, ¿verdad? Cobrar un impuesto en una actividad económica que se desarrolla en otro país y evidentemente que lo desarrolla un extranjero. Cosa distinta es que un extranjero venga a establecer aquí su empresa, aquí lo trabaje y aquí gane ese dinero. Ahí estamos ante una circunstancia, un escenario distinto y ahí sí Paraguay estaría entonces, ¿cómo se dice? Eh, invitado, ¿verdad? A requerirle a este extranjero que pague lo que debe al fisco al Estado paraguayo. Hasta acá, ¿cómo vamos? Muy bien, profesora. Estamos queda Ok, bien. perfecto. Entonces vamos ahora a otra de las manifestaciones que es la temporalidad. Así como todas las leyes, porque no es solamente una característica del derecho tributario, pero es mucho más marcado en el derecho tributario con respecto al ámbito temporal. Y les voy a poner un ejemplo. Hace una cuestión de 6, 7 años recién que se viene aplicando, si mal no recuerdo, ahora la verdad es que para el conteo estoy un poco mal ahora mismo, ¿verdad? Que se está aplicando lo que sería el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Entonces, a partir de la vigencia de la ley que establece el impuesto a la renta personal, hoy se dio una modificación, se llama Resimple, vamos a ver eso en otro momento, ¿verdad? Eh, evidentemente, vemos que la ley tributaria empezó a regir para cierto grupo de contribuyentes con niveles muy altos de ingreso y luego fue bajando proporcionalmente a medida que se iba progresando en la incorporación de contribuyentes. Pero, ¿cómo fue que se utilizó o cuál fue el parámetro utilizado? Además de haberse utilizado el parámetro de cuánto estás ganando o tu capacidad contributiva, también se utilizó la vigencia de la ley. Entonces, la ley comenzó a regir, ejemplo, en el 2014, para el 2014 se previó que los que ganaban, un ejemplo, 250, más de 250 millones eran los que estaban incluidos. La ley establece que para el año 2015 ya va a bajar a los que ganan 200 millones. Para el año 2016, aquellos que ganan 150 millones. Y así sucesivamente. Entonces ahí vemos que la ley tributaria no dice, no empezó a aplicar el tema del impuesto a personas que hace 30 años están ganando ese dinero, sino que a los que en ese año que se promulgó la ley estaban ganando ese dinero. Esto responde a a la prohibición de la retroactividad de la ley. Entonces, evidentemente, la ley rige para el futuro, no para el pasado, especialmente si es que no te favorece, como sería en el caso tributario. Entonces, es por eso que hablamos de que existe también una manifestación temporal. Y evidentemente se va a tener en cuenta para aplicarte la posibilidad de pagar un impuesto, de que vos estés realizando esa actividad económica en ese momento. Si vos no estás realizando esa actividad económica, evidentemente no tenés por qué pagar, o si lo realizaste, pero hace 10 años y ya no estás haciendo y ya no estás generando, evidentemente tu capacidad contributiva no coincide, ¿verdad? Entonces
por ende no deberías pagarlo, ¿se entiende? Entonces también existe un elemento temporal a la hora de establecer el tema de la manifestación de los hechos imponibles. También tenemos, ¿verdad? Una manifestación cuantitativa. Hasta acá estamos bien. Súper bien, profe. Se entiende, sale bien, no se corta. Súper. Espectacular, entonces aprovechemos. Bueno, Sí. ahora tenemos el cuantitativo, ¿verdad? Tenemos otra manifestación que tiene que ver con el cálculo económico de cuánto es lo que va a ser tu impuesto, ¿verdad? Y acá nos da un ejemplo. El ejemplo dice, el impuesto reconoce una base imponible, ¿verdad?, que es su cuantificación económica. Se tomará para aplicar sobre ella un porcentaje o alícuota para llegar al monto a pagar que constituirá el crédito fiscal o la deuda tributaria. Ejemplo, ¿verdad? Evidentemente, dice, ¿verdad? La ley tributaria, se aplicará este impuesto a todas las rentas producidas en el territorio nacional como producto de las actividades de prestación de servicios personales, dice, ¿verdad? Entonces, si vos por servicio personal facturaste 20 millones y dice que tenés que pagar, ¿verdad?, a 20 millones un 10%, ¿verdad? Entonces tendrías que pagar más o menos, haciendo el cálculo acá rapidísimo, 1.818.181. Entonces, eso es lo que vos deberías o le debes al fisco cuantitativamente. Entonces, vos debes el impuesto, ejemplo, IVA, ejemplo, ¿verdad? Le debes de IVA, le debes 1.818.181. Si es que no tenés algún comprobante de venta, ¿verdad?, que hayan emitido a tu nombre, considerado como deducible para la generación o la realización de esa actividad económica. Entonces, si vos no tenés ninguna factura que pueda ser deducible, entonces vas a tener que pagar este monto. Y eso es lo que a eso se refiere, ¿verdad?, con la manifestación cuantitativa del hecho imponible. Y también hay otra circunstancia bastante importante a hacer referencia, que es el hecho imponible internacional, ¿verdad? Y acá tenemos que hablar, ¿verdad?, de que hay veces de que, por ejemplo, existe como una especie de duda de quién va a ser el Estado que va a cobrar el impuesto, ¿verdad?, de una determinada industria. Ejemplo, Coca-Cola Company. Todos sabemos de que la matriz está en Estados Unidos, ¿verdad? Pero tenemos una sucursal acá en Paraguay. Entonces, ¿quién cobra el impuesto a las rentas que produce Coca-Cola en el Paraguay? Esa es la pregunta. Y entonces ahí empezamos a escarbar. Pero seguramente que como Coca-Cola de acá depende de allá, de Estados Unidos, tiene que haber una parte de ganancia que se va al exterior. Y parecería ser entonces que acá, por lo producido acá, se cobra también, o sea, la SED cobra su parte, ejemplo, 10% sobre las ventas que produce acá, de lo que factura aquí, y que Estados Unidos cobra un tanto por ciento por los dividendos de ganancia que se envían o las remesas que se envían en el exterior. Pero si se dan cuenta, lo que se graba, ¿verdad?, es el mismo, o sea, es la misma plata, o es la plata producida por el mismo hecho generador, que es la venta de productos aquí en el país. Entonces ahí donde surge toda
toda una doctrina, ¿verdad? Que evidentemente también nosotros lo contemplamos como un derecho dentro de la Constitución Nacional, es la prohibición de la doble imposición, tanto nacional como internacional, porque la internacional es lo que a nosotros más nos importa. ¿Por qué? Por la soberanía fiscal. Entonces, ¿qué hacen los estados para poder salvar esto? Acá habla de uno de los tipos, pero en realidad básicamente hay dos grandes acciones que realizan los estados o las empresas, ¿verdad? Para poder acogerse a un sistema de beneficios. Bueno, primero es la realización de tratados o acuerdos internacionales a modo de evitar la doble tributación internacional, en donde, por ejemplo, se establecen reglas sencillas como el país en donde se produce la renta es el país que tiene que cobrar el impuesto y tiene que emitirle un documento ese país, eh, por el cual al presentar a la administración tributaria, ejemplo de Estados Unidos, se le tiene que exonerar el pago del mismo impuesto, porque por lo general los países cobran el mismo impuesto, el impuesto al consumo, el impuesto a la renta personal, el impuesto a las actividades comerciales, o sea, todos los países cobran lo mismo con diferentes tasas, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ven, y otra acción también que hay, o se da, porque no todos los países tienen acuerdos internacionales vigentes para la doble tributación, están otras circunstancias también previstas, que es, por ejemplo, de que con ese certificado de cumplimiento tributario en vista a que se ha cumplido, con ejemplo, con Paraguay, se emiten las documentaciones correspondientes para avalar de que vos has cumplido con tu obligación como contribuyente, y vos te vas y presentás a la otra autoridad administrativa y demostrás de que lo que ellos te quieren cobrar vos ya lo pagaste en otro país, entonces ellos te consideran como que hay un crédito a tu favor en vista de eso. Entonces, esos dos acciones básicas que se dan, ¿verdad? Esto puede ir sumado con otro tema también de subvenciones para poder ayudar especialmente en industrias maquiladoras, por ejemplo, de exención de aranceles de importación y ese tipo de cosas, para poder incentivar, como forma parte de la política de incentivo económico de un país. Entonces va de la manito con el establecimiento de ciertas reglas para evitar la doble tributación en casos de que no existan tratados internacionales con más estados, que puede ser siempre una posibilidad porque somos demasiados, ¿verdad? Hasta acá, ¿cómo estamos, chicos? ¿Me escuchan? ¿Están ahí? ¿Se me durmieron? Súper bien, profe, por lo menos. Sí, profe, yo escucho bien. Copiado. Guapé. Bueno, ahora vamos a iniciar entonces lo que sería la unidad 3. Entonces ya vamos a estar como parejos en el desarrollo también de nuestros contenidos. O sea, básicamente vamos a adelantar lo que sería la clase que no vamos a poder tener el jueves. O sea, para tomarnos el jueves como feriado, como amerita. Entonces vamos a hacer también la lección 3, ¿verdad? Que habla de los sujetos y el objeto de la obligación tributaria. Que ya lo estábamos hablando, que el sujeto de la obligación tributaria tenemos dos sujetos, básicamente. Por un lado está el sujeto activo, que siempre va a ser el Estado a través
de un departamento o una institución perteneciente al Estado. Puede ser del Ministerio de Hacienda, puede ser de la municipalidad, puede ser de otros entes descentralizados como Administración de Navegación y Puertos, la DINAC, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Depende de qué es lo que te está cobrando ese impuesto, esa tasa o esa contribución, pero siempre si te fijas va a ser del Estado, ¿sí? Entonces tenemos el sujeto activo de la obligación tributaria que siempre va a ser del Estado y que puede ser entonces un ente central, el Ministerio de Hacienda con la Subsecretaría de Estado de Tributación o aduanas, y después están los entes descentralizados que van a ver ahí en el material, dice luego, por ejemplo, la municipalidad cuando te tiene que cobrar el impuesto inmobiliario. Administración de navegación y puertos cuando vos estás trayendo alguna carga o vas a hacer algún tipo de transacción que tenga que ver con ellos. La DINAC cuando con ellos y sucesivamente. El sujeto siempre el Estado, ¿verdad? Que ejerce evidentemente una función recaudadora a través de los órganos del ente central como también de sus entes descentralizados, que son los órganos perceptores entonces de los tributos. Y acá nos habla, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda, un poquitito del Ministerio de Hacienda, que tiene una ley especial, que la crea, después está en la Subsecretaría de Estado, ¿verdad? Que también existen dos leyes y hay otras modificatorias también, la 125/91, la 2421/04, pero hay otras modificatorias también y que tienen como direcciones, ¿verdad? Que se dedican o como que parten un poco ese trabajo de gestionar el tema de hacer un sistema eficiente de recaudación de tributos, ¿verdad? La Dirección de Grandes Contribuyentes, la Dirección General de Recaudaciones, de Fiscalización, de Apoyo y de Planificación y Técnica Tributaria, ¿verdad? ¿Por qué hacen esta división? Muy sencillo. El Estado depende en un gran porcentaje de lo que se recauda en conceptos de impuestos para poder sufragar las necesidades básicas, corrientes, día a día de lo que es el Estado. Que el Estado es bastante caro, ¿sí? Entonces, digámosle que el Estado, su sueldo principal son los impuestos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Las tasas, por lo general, se cobran como producto de una prestación de servicio. O sea, vos no vas a pagar una tasa de derecho de examen en la UNA si vos no sos la UNA, por ejemplo. O vos no vas a pagar un derecho a biblioteca en la UNA si vos no te vas a la biblioteca de la UNA a consultar. Ejemplo, ¿verdad? Entonces, se hace por un servicio que vos estás recibiendo, ¿verdad? Y se hace de modo esporádico y porque lo estás haciendo, ¿verdad? Sin embargo, los impuestos no son así, sino que el impuesto, la ley establece que vos sos contribuyente y vos estás realizando esa actividad económica y está dentro de un rango incidido para poder cobrarte, pues te lo cobra. Y de sencillo funciona el sistema para el tema de los impuestos. Entonces tiene que haber un sistema eficiente para poder hacerlo. Entonces, la Dirección de Grandes Contribuyentes se dedica a hacer ese seguimiento a esas empresas, como sabemos que pasa mucho, todo el tiempo repite la propaganda de Tabesa, por ejemplo, el mayor contribuyente de impuestos del país, dice, ¿verdad? Al final del eslogan, ¿verdad? Ejemplo, entonces, ¿quién es el que va a llevar o nos podría dar la precisa o nos podría chismosear la precisa de si es cierto o no esa publicidad? Es la Dirección de Grandes Contribuyentes. Después está la Dirección General de Recaudaciones, en donde entramos todos los contribuyentes, que no entramos los grandes contribuyentes, sino que estamos más abajo, ¿verdad? Entonces ahí entramos todos y ahí están MIPYMES, están los que hacen actividades agropecuarias, los que hacen actividades comerciales y lo que hacemos prestaciones de servicio, etc. Entonces ahí otra vez se subdivide en ciertas
en ciertas direcciones en específico, ¿verdad? Después está la dirección de fiscalización, ¿verdad? Que evidentemente lo que hace es el control de todo lo que tiene que ver con la gestión de aplicación de los impuestos realizados por la Dirección de Grandes Contribuyentes y Recaudaciones. Después está la dirección de apoyo, que básicamente lo que hace es establecer todos los materiales y recursos necesarios para que estas direcciones trabajen o sean operativas. Y la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria, que básicamente trabaja en las nuevas modificaciones de ley, en el establecimiento de un nuevo escalafón para aplicación tributaria y en ir ajustando para que la aplicación de las herramientas para recaudación, fiscalización y también las normativas legales sean eficientes para la finalidad que persigue el Estado, que es recaudar dinero, ¿sí? Entonces, se describe ahí en el material, ¿verdad? Que la Dirección de Grandes Contribuyentes tienen en su cartera, ¿verdad? A aquellos que superan los 1.000 millones anuales, ¿verdad? La Dirección General de Recaudaciones a los pequeños y medianos contribuyentes. La Subsecretaría de Estado y Administración Financiera trabaja siempre ante el Proyecto General de Presupuesto. Y así sucesivamente, ahí ya lo van a ir viendo. Esto no es tema de exámenes a modo que ustedes lo conozcan, porque finalmente si ustedes se van a dedicar a esta parte, van a tener que hacer nomás luego una especialización y va a haber todo un sistema que les va a capacitar mucho más profundamente en esto, ¿verdad? Pero lo importante es que por lo menos conozcan más o menos cómo está estructurado, a modo de que ustedes no estén tan perdidos en el caso de que alguna vez tengan que ustedes solucionar algún problema por ahí. Después tenemos también, saliendo ya del Ministerio de Hacienda, tenemos otros ministerios que pueden estar cobrándonos tasas o impuestos, ¿verdad? El Ministerio de Educación cobra tasas por los certificados, la expedición y visación de títulos, entre otros. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la misma cosa, cobra tasas cuando vos te vas a querer visar o apostillar un documento o la expedición de tus pasaportes. El Ministerio de Industria y Comercio también lo mismo, inscripción y habilitación de patentes comerciales, industriales, intelectuales y otros aranceles. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo mismo, por ejemplo, para el control, expedición y autorización para la extracción de rollos de madera, etc. Y Salud Pública también, por los servicios de atención médico-sanitaria en el Hospital de Clínicas, ¿verdad? Son ejemplos de cómo también se generan ingresos también para el Estado, ¿verdad? Y después, saliendo un poco de los ministerios, entrando a entes descentralizados, tenemos a las municipalidades que ya sabemos, ¿verdad? Cobran impuestos, tasas y contribuciones diversas. Impuestos por el impuesto inmobiliario, ¿verdad? Las tasas por la recolección de basura, por ejemplo, que terceriza el servicio. Y las contribuciones diversas, por ejemplo, por el asfaltado y ese tipo de mejoras que suele hacer la municipalidad, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? De las tasas portuarias que hace la Administración Nacional de Navegación y Puertos, las tasas aeroportuarias de la DINAC, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí lo van a ver, que esto yo ya lo hablé, entonces por eso ya voy a pasar esa parte y lo pueden releer en su momento al estudiar mejor el material. Pasando de los sujetos activos, pasamos a los pasivos o sujetos obligados, ¿sí? Que son los deudores o entidades señaladas por la ley en quienes se cumplen los presupuestos jurídicos establecidos y que tienen que pagar ese impuesto, ¿sí? Y ahí estamos en la clasificación de estos sujetos obligados. ¿Por qué? Porque están, por un lado, los responsables y los contribuyentes por el otro lado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos tipos de sujetos pasivos o obligados. Los contribuyentes, que son sujetos obligados por la ley,
señalados por la ley, compelidos al pago, ¿verdad? Y a entregar ese pago o esa obligación, tienen con el sujeto activo. Diferencias, ¿verdad?, entre lo que serían los contribuyentes y los responsables es que el hecho imponible, quien lo realiza es el contribuyente. El responsable, ejemplo, la que presta el servicio de abogacía soy yo, no es mi contador, pero es mi contador el que tiene la responsabilidad profesional de hacer adecuadamente mi libro de ventas, de hacer adecuadamente la presentación de la declaración jurada, por ejemplo, rellenando cada casillero, de poner todas las retenciones que yo puedo estar teniendo, de verificar que todo el sistema para la asignación de la deuda fiscal fue aplicado adecuadamente, que no sea que él me esté maquillando el libro para yo pagar menos, etc. Entonces, ahí es donde es importante que el contribuyente es el que realiza el hecho imponible, que es el que la actividad es la que genera capacidad contributiva, ¿verdad? El responsable no realiza ese hecho imponible, o sea, mi contador no hace lo que yo hago para ganar dinero, pero sí a través de él se haya vinculado con el contribuyente. ¿Por qué? Porque a través de él yo cumplo con mi obligación como contribuyente, ¿sí? El contribuyente paga por deuda propia y el responsable paga por deuda ajena. ¿Qué quiere decir eso? Él se atrasa en presentar mis libros y demás, y yo le di todo en tiempo y en forma para presentar, él es el que va a pagar la contravención. Sin embargo, si yo hago que él se atrase en su trabajo, esa es otra cuestión. ¿Se entiende? Ahí yo pago por mi deuda, ¿sí? Hasta acá estamos bien. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Perfecto. Bueno, pasamos entonces a los responsables sustitutivos, ¿verdad? Reemplazan al contribuyente, ¿verdad? Como en el caso que ya les dije, lo desplaza y ocupa su lugar. Ejemplo, instituciones bancarias o financieras en actos y contratos grabados relacionados con la actividad de intermediación. El que paga en ese caso el impuesto es las instituciones financieras cuando hacen esos contratos, ¿verdad? Entonces, te cobran seguramente un porcentaje, pero quien tiene la obligación de darle al fisco ese dinero es esa institución bancaria. Y otro ejemplo clarísimo también de la sustitución es lo que hacen los escribanos, la retención que hacen los escribanos por el pago del impuesto sobre contratos y actos en los que intervenga. Ese, por ejemplo, también es un ejemplo donde o da su carita como obligado a pagar eso ante el ministerio, su Secretaría de Estado y Tributación, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Ok, sigo entonces. Como dice el nombre, no vayan a que confundir sustitutivos. Ese sustituto significa te cambia de lugar, o sea, el otro desaparece, ¿sí? El contribuyente desaparece y este se constituye en nuevo contribuyente o en contribuyente. En los responsables solidarios, como dice solidaridad, se comparte la responsabilidad, ¿sí? Solidaridad se comparte, ¿verdad? Cuando somos solidarios, ¿qué hacemos?
compartimos. Entonces, cuando hablamos de responsable solidario, a compartir responsabilidades, dice. En el caso de que haya una obligación en el cual hay una responsabilidad solidaria, lo que se hace es no se desplaza al contribuyente ni se ocupa su lugar, se colocan al lado del contribuyente con él la obligación de pagar el tributo. Ventaja, el Estado puede compelir a ambos por la deuda. Tiene como deudores al contribuyente y al responsable para exigir a ambos o a cualquiera el pago íntegro o total de la obligación tributaria. Y nos da unos ejemplos. Dice, adquirientes de casas de comercio y sucesores en el activo y pasivo en caso de adeudar tributos como consecuencia de realización del acto, salvo que se cuente con certificado de no deudar tributo. Ejemplo, hay un impuesto a sucesiones que se tiene que pagar. ¿Quiénes son los que tienen que asumir eso? Todos los herederos. Evidentemente, o sea, vos al ser heredero tenés ese derecho sobre las cosas, ¿verdad? Pero también tenés la obligación de pagar. Bueno, heredaste 10 casas, pero tenés la obligación de pagar los impuestos inmobiliarios de esas 10 casas junto con tus 2 hermanos. Ejemplo, ¿verdad? También habla de otra casuística en donde los transportistas o agentes de transporte por las mercaderías para cuyo traslado han sido contratados que no exhiban el comprobante de pago, las cédulas o precintas de control, certificados o guías de traslado, también se comparte. El dueño de la carga tiene que pagar por el contravenir, pero también el transportista porque aceptó la carga sin la documentación necesaria. Entonces también le toca a él como responsable, ¿sí? Y también el código aduanero habla, por ejemplo, de la responsabilidad transportista del agente de transporte, del despachante de aduanas por la falta de infracciones que incurran en los actos y operaciones aduaneras en que intervengan en condición de auxiliar el servicio aduanero. Porque tal vez el comprador se está queriendo pasar de listo no pagar algo que tiene que pagar. Pero los otros 3, el transportista, el agente y el despachante, pues saben recontra que bien de que sí o sí se tiene que hacer eso. Y no hicieron notar o permitieron de que esa persona esté actuando de una forma contraviniendo la ley. Entonces, evidentemente, se les considera solidarios y comparten esa responsabilidad. Y la subsidiaria, ¿verdad? Es cuando evidentemente no le puede cobrar el principal, pues se va, tipo el de codeudor sería, más o menos, en la relación, ¿verdad? De la codeudoría. Perdón, el de garante sí que sería más o menos el de garante. Bueno, no se le puede cobrar el principal, pues entonces se le cobra al que le sigue en responsabilidad. En este caso serían la responsabilidad que asumen los representantes legales y voluntarios. Eso es muy importante. Cuando ustedes asumen como representantes legales, asumen también la posibilidad de que ustedes sean los garantes de sus representados, así que tengan mucho cuidado con eso, con quienes llegan a firmar el contrato de representación. También por aplicación supletoria del Código Civil, este es un ejemplo, a la representación legal de los padres por hijos menores, de los tutores por los pupilos, de los curadores por los incapacitados. Evidentemente también puede ser así. Suponte que había sido que una persona bueno, se tiene una adicción al juego y no se hizo a tiempo la incapacidad, entonces esto se fue devengando impuestos porque esta persona antes trabajaba, era una persona que ganaba su propio dinero y fue acumulándose, por ejemplo, el pago de las contravenciones de la declaración jurada que tenía que haber presentado. ¿Quién se tiene que hacer cargo
del pago de eso que quedó pendiente, pues el curador, en el caso de que se le incapacita a esta persona y evidentemente tenga que responder por el cuidado del incapacitado, por ejemplo, ¿verdad? También habla de otros que tienen la responsabilidad subsidiaria, que son los presidentes, los directores o representantes de sociedades anónimas, los gerentes, ¿verdad? Los representantes y apoderados de las sociedades comerciales en general, evidentemente. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas actúan a través de sus representantes. Entonces, evidentemente, si una persona jurídica ha realizado un acto que contraviene la ley tributaria, responden también su presidente, sus directores, representantes y apoderados. Representantes voluntarios, verán la del mandatario por sus mandantes, la de los apoderados por sus poderdantes, etc. Y también se limitan a responder por el valor de los bienes que administren o se hallan bajo su guarda o custodia o en los términos de la responsabilidad que hace su función. O sea, tampoco es ilimitado esta responsabilidad. Con respecto al objeto de la obligación tributaria, tenemos, ¿verdad?, que puede ser la entrega de una prestación pecuniaria, que es pago de plata, o también excepcionalmente, ¿verdad?, cantidad de cosas o servicios. Ejemplo, ya les había dado, de hacer la declaración jurada, de, por ejemplo, vos estás en un sumario administrativo tributario, de presentar tus talonarios de facturas por el que tuviste los últimos 5 años, etcétera, etcétera, ¿verdad? También forma preferida en dinero efectivo. También habla de un supuesto régimen legal de prestación de recursos minerales e hidrocarburos. La verdad es que supuestamente vos podrías cumplir con los impuestos que se aplican a los recursos minerales e hidrocarburos entregando una parte de la especie. La verdad es que eso está inaplicado, pero en otras legislaciones se podría. Por eso es que técnicamente, o sea, didácticamente se habla de la posibilidad de pagar el impuesto en especie y la excepcionalidad, ¿verdad?, de la prestación de servicios, ¿verdad? También podría ser eso, o que yo, por ejemplo, para pagar mi impuesto pueda prestar servicios de, por ejemplo, abogacía y a cuenta de mis impuestos. Pero sabemos de que eso no es aplicable, tal vez se puede prever en la ley, pero eso no es aplicable. Pero didácticamente se engloba dentro de posibilidades, ¿verdad?, del objeto de la prestación, perdón, de la obligación tributaria. Bueno, eso sería el contenido de lo que sería de la unidad 3. No sé si tenemos alguna duda o consulta respecto a esto. Parece que se me durmieron todos, ¿están ahí? Sí, profe, súper bien está al momento. Ok, Súper, perfecto. se copia bien. Bien. Excelente. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o una consulta sobre algún punto de lo que estuvimos tocando? No. Bien, súper bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos. Yo les voy a dar este tiempo porque vamos a tener clases otra vez el lunes. Entonces, vayan leyéndolo ya porque seguramente que en cualquier momento la próxima semana se va a estar habilitando para Parcial. tener el examen, el parcial. No sé qué fecha va, porque esa parte lo establece la gente de la facultad. Les va a llegar una notificación para que ustedes puedan rendir, o sea que eso yo ya no manejo, ¿verdad? Porque yo ya envié todo lo que era mi parte de responsabilidad, yo ya lo envié a la facultad, ya queda de ellos establecer, alzar en la plataforma, etcétera, etcétera.
Los contenidos que están contemplados dentro del parcial es hasta la lección 4. Entonces, empiecen ya a leer, no dejen esto para última hora, empiecen ya a leer. Y entonces el lunes, además de desarrollar la lección 4, ¿verdad? También vamos a salvar ciertas dudas que pueden surgir en base a la lectura que estuvieron en este fin de semana. Recuerden que van a tener las grabaciones de las clases para que lo puedan escuchar para las personas que no pudieron asistir a esta ni a la anterior, ¿verdad? Entonces, para que puedan repasar también. Ya saben, esto va a estar en la plataforma y también va a estar en el canal de YouTube, ¿sí? Perfecto, profe. Excelente. Si es que no tienen más ninguna duda, entonces quiero dar por finalizado esta sesión porque tengo clases también con el otro grupo. Entonces quiero tener un intervalo para, como se dice, cambiar de chip, ¿sí? Perfecto, profe. Gracias. Dale, listo. Quedamos así entonces. Que pasen bien. Excelente. Igual. Igual.